Vania, Sí, es que Leonardo entró con mi nombre y ¿cómo se llama? Y él le dio cerrar. Es que a él también le aparece el controlador, pero es algo de Leonardo, mira, Leonardo, ¿ya me oyes? Sí, perdón, es que me sacó No de te aquí salgas, otra no te vez. salgas, así déjalo, ¿sí? No sé por qué ahora el sistema te asignó ahora mi nombre, pero no te apures, no lo cambies ni nada, así déjalo, ¿sale? Sí, sí, es que ya no me da acceso a la aplicación de Zoom, Ah, ya. pero por eso es que se está Sí, viendo desde el explorador. sí, no te preocupes, Leonardo. Ok. Argenis, buena tarde. Muy buenas tardes, Lizan. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar entonces 2 minutitos nada más, a ver si se conectan los compañeros que ya estaban después de este problema técnico. Mientras platíquenme, ¿cómo van con sus tareas? Leonardo, Vania, Argenis, ¿cómo van? pues yo, maestro, voy Vania, mande. este día, empecé a leer la literatura de esta clase, De porque las 6. el Sí. otro maestro nos puso a leer un autor y se me ocurre siempre entrar por la literatura que se llama Fairy Guillén. No, 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 ese autor, no, 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 o sea, casi me da migraña. Y me aventé toda la lectura, pero es una cosa de enredo del autor ese, la verdad. Sí. Así me No, sucedió. fíjate, María, hoy vamos a ver la imputabilidad y la inimputabilidad y es muy fácil comprenderla. Vas a ver ahorita en la Pero clase. sí, sí le he leído, sobre todo vi el video que está ahí en su página de usted, el Ah, ya. último. Ajá. Buenísimo, todo me lo eché, o sea, está muy bueno el video. Qué bueno, Vania, que te sirva. Sí, que Mm, le sirva a todos ustedes. Para eso lo hacemos. ¿Ok? ok. Bueno, yo creo que ya ahorita conforme vayamos avanzando en la clase, se van a ir uniendo los demás compañeros, pero pues ya es hora de que nosotros iniciemos por el tiempo que tenemos y respetando también los tiempos de ustedes que son muy importantes. ¿Ok? Vamos a empezar acá. Estaba estudiando las diapositivas, pero vamos a empezar. Ya les spoileé las diapositivas, pero bueno. ¿Ya ven la presentación, jóvenes? Sí, Sí, muy bien. Sí, ahí se ve Pues perfecto. perfecto, pues muy buena tarde. Muchas gracias en primer lugar por estar aquí en la clase con un servidor. El nombre mío es José Yair Hernández Acosta y soy el docente titular del grupo 16. Si alguien más de otro grupo está, le damos la cordial bienvenida y qué gusto que nos acompañen en esta clase. Hoy ya estamos en la unidad 6 y se llama la unidad de la imputabilidad. Y vamos a seguir comprendiendo esta teoría del delito. Les digo, me da mucho gusto que nos podamos encontrar esta semana en clase. Ahora, vamos a ver los objetivos de esta sesión. Adelante, Vania, por favor. Léame los 3 objetivos. ok. El alumno analizará el concepto, requisitos y causas de la imputabilidad. Asimismo, distingue la imputabilidad de la inimputabilidad. Inimputabilidad. Así es. Luego, el alumno conoce las actividades que deberá realizar esta semana. Y tres, el alumno analiza el caso de la semana 6 para entregar. Muy bien, gracias, Vania. Eso es lo que vamos a ver nosotros esta semana. Lo importante es que ustedes conozcan el concepto, los requisitos y las causas de inimputabilidad. Vamos a decir qué es la imputabilidad, perdón, y después distinguirlo de la inimputabilidad. ¿Ok? Vamos después a pasar a realizar el análisis de caso de la semana 6 para que ustedes lo puedan entregar y ya saben que estos son puntos extra y me da mucho gusto que los entreguen. Y después
vamos a tener las actividades de esta semana, donde voy a aclararles las dudas que ustedes pudieran tener respecto a ellas. Bueno, ahora tenemos el orden de la sesión y les digo la bienvenida, que ya la tuvimos, los objetivos que ustedes ya conocen y a continuación viene la exposición por parte de un servidor. Después vamos a pasar al análisis de caso y vamos a terminar con las actividades de la semana. ¿Les parece? ¿Hay alguna duda en esto? No. No, ninguna. Ninguna. Permítanme tantito, tengo que conectar acá. Vamos a empezar. Bueno, vamos a tener nosotros, en primer lugar, que conocer tres conceptos principalmente: imputabilidad, culpabilidad y dolo. ¿Ok? Algunas de estas ustedes ya las conocen y las manejan muy bien porque las han venido estudiando. Pero en primer lugar decimos que presentamos, o por ejemplo el compañero que trabaja en seguridad, él dice, presentamos a un imputado, ¿no? Presentamos a un imputado. ¿Imputado de qué? Pues lo imputamos del delito de robo. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la imputabilidad? Leonardo, ¿tú qué crees que quiere decir imputable o imputabilidad? ¿Cuándo una persona es imputable? ¿Me mencionó a mí? Sí, Leonardo. Pues cuando comete algún delito, ¿no? Ajá, pero, por ejemplo, usted tiene al joven con síndrome de Down. Él comete tal vez un delito, ¿no? El de robo. Él es imputable. ¿Sabe? Sí, sí puede ser imputable, pero aquí la situación es que por la condición física en la que él se encuentre, pues obviamente no va a ser tratado como cualquier persona que lo manden a algún centro de reinserción social, sino lo van a mandar a una clínica o una estancia en donde pues ahí lo verifiquen si realmente está mal o alguna otra situación. Ok, muy bien, Leonardo. Para tener más luces sobre esto que le estoy preguntando, vamos a leer esto que es la imputabilidad. Adelante, Leonardo. Es la capacidad que tiene un sujeto para conocer el significado de su conducta frente al orden jurídico. Muy bien, esa es la imputabilidad. Es una capacidad que va a tener el sujeto para conocer, ¿ok? Entonces, él conoce qué es lo que va a hacer y va a saber si está prohibida o está permitida por la ley, ¿ok? Entonces, en ese caso, tal vez el que yo le digo de la persona con síndrome de Down, que la acusamos de robo, ¿no? Entró a un Oxxo y agarró un chocolate y se salió, ¿no? Entonces los de el Oxxo lo quieren eh, imputar, ¿no? De un delito de robo. Pero entonces tendríamos que ver eso, ¿no? O sea, realmente esta persona con síndrome de Down conoce o sabe el significado de su conducta. No. No, tal vez él no tiene esa conciencia, ¿no? Él dice, ah, pues el chocolate es para comer y me lo como, ¿no? O sea, es lo que le han enseñado. Hasta ahí. No, recordemos también, como dice Leonardo, que hay diversos grados, ¿no? De las personas con síndrome. Bueno, pero en este caso, en el que le estoy diciendo que es, todo es inventado, acuérdense, son para suponer, para que entendamos mejor la teoría. En este caso, podríamos decir que tal vez él no conoce el significado de su conducta, ¿no? Frente a lo que prohíbe la norma. En cambio, si yo, Jair, ¿no? Me encuentro bien de mis facultades mentales, entro, me como un chocolate y me salgo sin pagar, conozco que eso está prohibido, Sí, pues sí, más a mis 30 y tantos años, ¿no? O sea, debo saber que si me voy a comer un chocolate, tengo que tener para pagarlo, si no es que me lo han regalado.
¿Queda claro? Entonces, la imputabilidad es la capacidad que tiene el sujeto para conocer si esa conducta que despliega está prohibida o está permitida por la ley. ¿Ok? Esa es la imputabilidad, esa capacidad. Él es capaz de distinguir si la ley se lo prohíbe o si la ley se lo permite. ¿Ok? Maestro, una Mande, Vania. pregunta. ¿Cómo le llamaría usted a la capacidad de no ser acusado jurídicamente o procesado? Ok, es que ahí, mira, hay y las causas de inimputabilidad, que las vamos a ver hoy, causas Ujú. de inimputabilidad, que no lo puedo acusar de un delito, no lo puedo acusar de un delito porque no tenía la capacidad de conocer que su conducta iba en contra de lo que mandan las leyes. Y en cambio, acuérdate, en la semana 4 vimos causas de justificación. ¿Te Ujú. acuerdas? Sí, Entonces hay la causa de justificación que dice, comete la acción delictiva, pero porque está salvaguardando un bien mayor. ok. ¿Sí? Entonces puede haber causas de inimputabilidad o puede haber algunas causas de justificación. Justificación. ¿Queda claro? Sí. Entonces ya vimos las causas de justificación. Si se acuerdan, ¿cuántas son? Las generales. Legítima defensa. Ajá. Hay alguien Estado de más. necesidad, Estado de necesidad, cumplimiento del deber, cumplimiento de deber y ejercicio de un derecho. Y la última, acuérdense la del carro. Consentimiento consentimiento. del titular. Ajá. Consentimiento del titular. ¿Se acuerdan? Esas son las causas de justificación. Y ahorita vamos a ver las causas de inimputabilidad. ¿Queda claro, Vania? Sí. Muy bien. Pues vamos a continuar. Ahora, ¿qué es la culpabilidad? ¿Cuándo decimos nosotros que una persona es culpable, Adriana? ¿Cuándo tú eres culpable de algo? Pues igual cuando cometa yo algún delito. Ajá. Cuando cometes un delito, pero siempre, o sea, tomando ya esto de la imputabilidad, ¿cuándo No, alguien sería culpable? cuando pues, bueno, digamos ay, ¿cómo se puede decir? Em, culpable em, en todos mis sentidos, Por sabiendo ahí lo va, que es. Ah, ¿mande? por ahí va, digo. No, o sea, sabiendo aún lo que, por ejemplo, si conozco la ley, entonces sí tendría yo culpa, ¿no? De haber cometido algún delito. Ok, ya vimos imputable. Ahora vamos a ver culpable. Adelante, Leonardo. Yo pienso que uno es culpable cuando ya se dicta por completo la sentencia, porque recuerde que muchas veces uno de los derechos del imputado, del detenido, al menos en nuestro aspecto, es que siempre va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Sí. Maestro, puede ser que tiene todos los elementos de los presupuestos procesales Ajá. Por ahí vamos. del delito. Muy bien, todavía no vamos hasta allá. Todavía no vamos hasta allá porque ustedes ya se quieren ir a penal, si bien es cierto, ¿cómo se llama? Que estamos en las bases del penal, pero ahorita vamos todavía en la teoría, no se les olviden, ¿eh? Sí van a llegar ustedes a ese punto, pero todavía vamos en la teoría, estamos un poquito más abajo. Pero sí, Entonces, ya ustedes están en refiriendo su procesos. defecto, digo, en su defecto, entonces podría ser culpable cuando, bueno, coloquialmente se le agarre con las manos Na- en las masas. Nayeli, Leonardo, sí, exactamente, o sea, ahí lo captaste en flagrancia, ¿no? O sea, es culpable. Así es. Pero mira, Nayeli acaba de escribir una cosa muy importante y una palabrita que dice voluntad, ¿no? Que dice voluntad, dice cuando hay voluntad. Y vamos a ver entonces culpabilidad. ¿Me apoya a leerlo, por favor, Adriana? Sí, profesor. Sí. Eh, consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuricidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un resultado dañoso cuando la era exigible,
cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar. Muy bien, vamos a desenmarañar esto que ahorita decimos. Primero decimos que es imputable, ¿ok? Que es imputable. ¿Cuál es la característica de la imputabilidad? Que conoce, ¿ok? Que conoce si lo que va a hacer o la acción que va a realizar la permite o no la permite el derecho, ¿ok? Entonces ahí decimos que es imputable. Entonces, es un sujeto que sabe si su conducta es permitida o no permitida por la ley, ¿ok? Y ahora dice, es y conciencia, o sea, conciencia de que no debía de haberla realizado. Pero aún así, como bien lo menciona la compañera, como bien lo menciona la compañera Nayeli, ¿no? Dice, yo sí la voy a realizar, la quiero realizar, tengo voluntad de realizarla, ¿ok? Cuando él podría haber hecho lo contrario, ¿ok? Podría no haberla desplegado, ¿ok? Entonces ahí sería la culpabilidad, características de la culpabilidad. Entonces, es un sujeto imputable, conoce la acción que va a realizar y si la permite o no la permite la ley, y aún sabiendo que no la permite la ley, tiene la voluntad de realizarla o la realiza, pudiendo haber obrado de otra manera. Ahí es cuando podemos decir que una persona es culpable, ¿ok? Entonces ya llevamos dos conceptos, el de imputabilidad y el de culpabilidad. Pero ahora vamos a regresar a a las primeras clases donde nosotros hablábamos de dolo y de culpa. La característica principal del dolo y de la culpa, o la diferencia principal que nosotros podemos encontrar en el dolo y la culpa, Argenis, ¿puedes hablar? ¿O estás en el trabajo? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Qué fue que dijo? ¿Puedes hablar, Argenis? ¿Cómo fue que dijo? Ajá. ¿Cuál es Ah, la el significado diferencia de dolo o la de diferencia dolo entre y de ambos. culpa? ¿Cuándo estamos ante algo doloso y cuándo estamos ante algo Ah, culposo? caray, ahí está un poquito No, pensativo porque ahorita maestro. lo que estuve leyendo sobre dolo tienen Ujú. bastantes similitudes. Ya, y lo que Ajá, yo escuché era que decía que el dolo es cuando alguien tiene, en este caso, sabe lo que va a cometer, sabe lo que va a perjudicar, sabe a quién va a perjudicar y sin embargo lo hace. O sea, está consciente de lo que va a hacer, ajá, pero sin embargo lo hace sin importar cualquier cosa. exactamente, ese es el dolo. ¿Y la culpa? La No hay culpa, intención. no La hay intención, pues, en este intención, caso. la voluntad. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, primero leemos, Argenis. Adelante, Argenis. ¿Qué dice acá? Es la intención prevista y querida por el agente, dirigida a la obtención de un resultado delictuoso. Muy bien, perfecto, Argenis. Gracias. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿no? Yo aquí vengo manejando mi carro ya en la calle para ingresar a guardarlo a la cochera, ¿no? Pero en eso viene un vecino que la semana pasada habló mal de mí y yo acelero el carro y se lo echo encima. ¿Eso es algo doloso o culposo? Doloso. Doloso, porque tengo la intención de dañarlo, ¿no? Y vamos a suponer otro caso. Yo abro mi cochera porque voy a sacar el carro y por falta de pericia le doy reversa y no me percato que ese vecino que habló mal de mí iba pasando por atrás, le pego y lo aplasto. ¿Es doloso o culposo? Culposo porque fue sin intención. Exactamente, ahí está. Entonces, revisando, acuérdense, los elementos del delito, ¿no? Los elementos subjetivos, volvemos a encontrar esto, lo que es doloso y lo que es culposo, ¿ok? La intención, la voluntad, como bien decían los compañeros, es muy importante. Vamos a checar el audio. Muy bien, Víctor, doloso, culposo. A ver,
Janet, verifique, por favor, aquí abajo de la pantalla de su celular o de su WhatsApp, muchas veces dice que acepte el sonido por medio de internet y lo va a poder ver. Yo pienso que es eso. Ahora, vamos a continuar y vamos a responder una pregunta. Le voy a preguntar, Manuel, si nos escuchas, Manuel, es que Manuel están cambiando su internet, me platicó. Pero si no está él, Gerlin David. Gerlin, ¿puede hablar? ¿O se encuentra en el trabajo? Vamos a ver, alguien ya contestó. Ah, muy bien, Gerlin, no te preocupes. Gracias por estar. Nayeli, ¿puede hablar o está en el trabajo? Sí, bueno, vengo aquí en el carro a ver si no se Nayeli, escucha que está lloviendo por aquí. no te preocupes, Nayeli, qué bueno que estás acá con nosotros. ¿Por qué dice? ¿Por qué la imputabilidad es un presupuesto de culpabilidad? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? No sé. Por qué se necesita que primero la persona sea imputable para que después digamos que puede ser culpable? Eh, no sé, profesor. No sabe. Bueno, vamos a irlo checando. No puede leer porque va manejando, ¿verdad? Sí, sí lo puedo leer. Ah, bueno, adelante, Nayeli. Di- Si escuchan a Nayeli, yo no la logro escuchar. ¿Sí me escucha? Ya te escucho, Nayeli, adelante. Ah, dice, ¿por qué el sujeto que infringe la ley penal necesita de una previa aptitud de entender y querer ese acto ilícito? Muy bien, entonces vienen concatenados. Gracias, Nayeli. Primero necesitamos que sea imputable. Y acuérdese, el imputable es el que comete una acción, pero sabe también si esa acción es permitida o prohibida por la ley. Y en cambio, ya cuando la comete de manera dolosa o con intención, ya decimos que es culpable. Entonces, pero no será culpable si desde un principio no entiende qué es lo que hace y no sabe si la ley se lo permite o se lo prohíbe. Por eso decimos que se necesita o es un presupuesto de la culpabilidad el ser imputable en primer lugar. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Muy Sí, todo bien, bien. perfecto. Pues vamos a continuar. Y ahora vamos a tener eso, la imputabilidad. Voy a seguir. Víctor, Manuel, Perdón, profesor, no, ya le interrumpí. adelante. ¿Me podría explicar otra vez eso bueno, que acaba de decir? Sí, mira, decimos que para que una persona sea culpable, necesitamos que en primer lugar sea imputable. ¿Por qué? Porque, acuérdate, la imputabilidad es saber qué acto voy a realizar y saber si este está prohibido o permitido por la ley. Después agregamos culpabilidad. Y es decir, ya sabiendo si es permitido o no permitido por la ley, existe la voluntad de cometerlo, aún sabiendo si es prohibido o permitido. Por eso, si no es imputable la persona, si no comprende qué acción va a realizar, si es prohibida o permitida por la ley, pues nunca va a ser culpable. ¿Queda claro? Ah, ya. Sí, 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 profesor, ya, ¿Sí? gracias. De nada. Maestro, entonces podría decirse que Mande. los dos tienen el elemento volitivo de conocer y entender. Ajá, mira, aquí en la imputabilidad todavía no aparece el elemento volitivo. Es decir, sé qué acción voy a cometer y sé si es permitido o no permitido por la ley. Ah, Paso a ok. ser culpable cuando aún de saber que no es permitido, lo realizo. Ok, ¿Queda claro? sí. Sí.
Imputable y culpable. Bueno, vamos a continuar con esta diapositiva. Víctor Manuel, ¿me logra escuchar? ¿Puede leer? Yo creo que no puede. Vania, Sí, apóyeme a leer, por favor, Vania. la imputabilidad. Se presenta la imputabilidad cuando un sujeto tiene capacidad de entender y querer las consecuencias de sus actos. Por ende, cuando estos dos elementos se reúnen, dicen que un sujeto es imputable. Muy bien, entonces, tenemos ahí que la imputabilidad se va a presentar cuando, acuérdense, yo entiendo y conozco las consecuencias de lo que voy a realizar. ¿Por qué? Porque sé si es permitido o no permitido por la ley. Cuando reúne estas dos características, decimos que una persona es imputable, entiende y quiere las consecuencias de sus actos. Hay una volición, ¿sí? Es un acto volitivo. Ahora, por favor, Adriana. La responsabilidad culposa existe cuando el sujeto ha querido el estado de inimputabilidad sin prever el resultado previsible. Exactamente. ¿Qué va a pasar? La responsabilidad culposa. Acuérdense, culposo, doloso. Con el culposo, ¿qué decimos? No quiero ocasionar un daño, pero la responsabilidad culposa es decir, no tomé las previsiones necesarias y me hacen responder por eso que yo he hecho. No sé si ya lo platiqué acá, en esta clase o en alguna otra, pero les digo, muy común en la universidad, ¿no? Si estuviéramos en el ámbito presencial, viene un compañero, los otros están sentados acá y le dicen, ahorita viene Juan Pérez, pero como viene corriendo, le voy a poner el pie para que se caiga. Adriana, ¿qué es lo que quieren ellos? Los Em, que, los que le ponen el pie, ¿qué es lo que quieren que Juan Pérez le pase? que se caiga, ¿Tú ves algo más? No, ¿no? ellos también no vieron nada más, pero ¿qué crees? Cerca de donde le pusieron el pie había un filo de banqueta. Y entonces estos compañeros le ponen el pie, Juan Pérez viene corriendo y se cae, pero no previeron que iba a caer en el filo de la banqueta y Juan Pérez se desnuca. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí existe la responsabilidad culposa. Ellos no querían esto, pero no previeron un resultado que podría pasar. ¿Sí o no? No vieron todas las consecuencias. ¿Qué le hubiera podido pasar a Juan Pérez? En el mejor de los casos, que se caiga y se levante y ya, ¿no? Repele y se levantó. Otro que podría haber pasado, que Juan Pérez se cayera y se hubiera raspado o se hubiera fracturado y ahí hubieran provocado que lesiones, ¿no? Mm. Otro resultado, que Juan Pérez rodara y rodara o se pegara muy fuerte en la cabeza y tuviera un trauma craneoencefálico. O bien lo que pasó, que cayó en el filo de la banqueta, se desnucó y murió. ¿Te das cuenta? Entonces, era un resultado previsible que él se pudiera caer y se pudiera matar. ¿No? O Sí, sea, era de un caer, resultado sí, previsible. Era la pero posibilidad, pero escapó de sus ojos el prever eso, ¿no? Entonces, no querían eso, pero no previeron que podía haber pasado eso. ¿Queda claro? Ahí entonces tenemos responsabilidad culposa. Es como, por ejemplo, lo que te platicaba del carro. Yo echo mi carro para atrás para salir. ¿Hay la posibilidad de que pase alguien sí, atrás? Sí, entonces tengo que prever eso. ¿Queda claro? Y si no lo preveo y produzco un accidente, ahí tengo responsabilidad culposa, no dolosa, no lo quería, pero sí tengo la culpa por no prever ese resultado. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Ahora vamos a continuar. No es La lo mismo, inimputabilidad. maestro, no es Mande. lo mismo que la negligencia. No, la negligencia no. La negligencia es un descuido cuando estabas obligado a. Ah, ok. ¿Ok? Ujú. Bueno. Nayeli, Sí, profesor, dígame. adelante Nayeli, lea.
esta diapositiva, por Dice, favor. ajá, dice, la inimputabilidad, si no existe una relación psicológica entre el hecho y el autor, aquel no puede ser culpable de su acto antijurídico, en consecuencias es considerado inimputable. La minoría de edad, sordomudez, trastorno mental transitorio o permanente son causas de inimputabilidad. Muy bien, gracias. Entonces tenemos la inimputabilidad. ¿Cuándo una persona es inimputable? Cuando no hay una relación, ¿sí? Entre el, la psicología, lo que comprendía el sujeto y el hecho, ¿ok? No lo comprendía. Entonces ahí decimos que es inimputable. No lo puedo imputar de un delito. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? Y ahí tenemos, dice, la minoría de edad, la sordomudez, el trastorno mental, ya sea transitorio o permanente. Y entonces déjenme compartirles ahora esto. ¿Dónde lo tengo? No, no es acá. Tengo que salirme de la pestaña completa y ahora les voy a mostrar esa imagen completa. Algunos trastornos mentales que nosotros tenemos son, por ejemplo, el trastorno bipolar, un estrés extremo, una ansiedad extrema, las personas que tienen demencia, la esquizofrenia y el insomnio. Esos son algunos trastornos mentales, pero nos van a quedar más claros en lo que vamos a presentar a continuación. Acá donde dice más info. El trastorno mental. ¿Qué es el trastorno mental, Nayeli? Dice, el trastorno mental permanente implica la alteración de la salud psíquica como la enajenación que impide al sujeto identificar el carácter antijurídico de su conducta. Muy bien. Entonces, tenemos trastornos mentales permanentes con los cuales el sujeto ya no es responsable de su conducta, ya no sabe qué es lo que hace, no se está en el aquí y en el ahora. Y entonces aquí decimos, y tenemos esto, que dice razones para la inimputabilidad. El trastorno, a ver, es que lo tengo que subir, pero ya no sube. El trastorno mental, ahí dice, miren, el trastorno mental es una disminución mental o lo suficientemente severa como para impedir a la persona entender lo que ha hecho. Y los trastornos mentales pueden ser tres. Déjenme que tengo que mover unas cosas acá en la pantalla. Bueno, trastorno mental permanente. Ahí lo logran ver, si lo ven o no lo ven. Sí. Sí, adelante, Vania. Trastorno mental permanente. Eh, Trastorno mental permanente. Son aquellas afectaciones mentales graves, crónicas y de difícil recuperación que le impiden a la persona entender sus actos. Requieren tratamiento en un centro hospitalario y solo después de un cuidado extremo el paciente puede regresar a la sociedad. El trastorno mental Muy bien, hay transitorio. personas Ok. que tienen Ajá. que tener. Bueno, hay personas que tienen un trastorno mental permanente, pero es muy severo. Entonces, ellas ingresan a hospitales de salud mental, están medicados, no pueden salir de ese hospital porque como no son conscientes de su conducta, pueden ocasionar un daño a alguien de la sociedad. ¿Ok? Esos son trastornos mentales permanentes. Adelante, Vania. Trastorno mental transitorio con base patológica. Es una alteración mental severa producto de una disfunción biológica o de personalidad que es episódica, que puede repetirse si no se trata y que mientras ocurre afecta profundamente la capacidad cognitiva de las personas. Puede requerir un tratamiento ambulatorio u hospitalario. Muy bien, entonces hay trastornos mentales que son transitorios y algunos son físicos, otros son que no conectan bien las neuronas, ¿no? Y entonces toman un medicamento, ¿no? Pero ¿cómo se identifica? A partir de una crisis, ¿no? O sea, fíjate que le pasa esto y la familia empieza a identificar y dice, no, necesita ayuda psiquiátrica. Entonces, a partir de esa crisis en la cual se identifica,
puede ocasionar cometer algún delito, pero se le considera inimputable por tener este trastorno, aunque sea transitorio, ¿ok? Pero si ya sabe que tiene que tomar pastillas, si ya sabe que tiene que tomar pastillas y no las toma, ahí entonces podríamos quitarle la inimputabilidad, ¿ok? Ay, ya se cerró esto. Vamos a volverlo a abrir. Ahora, trastorno mental transitorio sin base patológica. Adelante, Vania. Trastorno mental transitorio sin base patológica. Alteración mental de muy corta duración que se presenta en el momento del acto y que es de tan alta intensidad que hace que la persona pierda la conciencia. Es de fácil tratamiento y puede eliminarse sin dejar secuelas para la persona. Muy bien, entonces hay personas que tienen, pues sí, ante la pérdida de un familiar, ante una situación de shock, hay personas que tienen un trastorno mental, pero dura muy poco y es transitorio, o sea, se va a quitar. Y entonces no necesita medicamento, ¿no? Pero en ese momento de shock, tal vez pueda cometer alguna conducta antijurídica, ¿ok? Bueno, eso lo encuentran ustedes ahí, pero nos falta leer ese. Inmadurez psicológica. Entonces, vamos a ver a quiénes encontramos en la inmadurez psicológica. Por favor, me apoya a leer. Leonardo. Inmadurez psicológica corresponde a la falta de maduración de uno o varios aspectos de la personalidad de un individuo que le impide comprender a plenitud su obrar. Por ejemplo, ¿cómo sucede con aquellas personas con retardo mental, trastornos del desarrollo y disminución de los sentidos? Muy bien, entonces ahí encontramos el primer caso que platicábamos, Leonardo, ¿no? La persona con un síndrome de Down, ¿no? Entonces ahí podrías entrar, es el de la madurez psicológica. Igual, lo mismo que sucede con los menores de edad, por eso son inimputables, ¿ok? Bueno, esto ustedes lo tienen ahí en las diapositivas que al final de la clase se los voy a compartir para que puedan profundizar más. Entonces, Maestro, la inimputabilidad, mande. ¿a qué edad se considera que un joven o una joven superó la madurez psicológica? Psicológica. Recordemos que aquí tenemos todavía los menores infractores o los menores imputables, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo nosotros que desde los 16 años pues, ya empiezan a tener conciencia de, ¿no? Pero esto lo toma cada legislación, ¿ok? Cada legislación va a ir tomando esa madurez y cambia de estado a estado. De estado a estado me refiero de país a país. O se podría decir, profesor, por ejemplo, aquí, bueno, en Tlaxcala, de todos los cursos que hemos recibido y toda esa situación, a nosotros nos manejan que a partir de los 12 años son considerados adolescentes. Y entonces, obviamente, pues son menores infractores. Sería a lo mejor una Sí, pequeña respuesta a lo que dijo la compañera, ¿no? Ok. exactamente. Entonces tenemos la ley para menores infractores. Y en esa ley de menores infractores, que es lo que ustedes van a ver en derecho penal, van a ir viendo una tablita, ¿no? Tres, tres rubros de edades, ¿no? De los 12 hasta antes de los 18. Y entonces, por ejemplo, si alguien asesina a una persona con, mañana cumple los 18, pero la asesina hoy, todavía se le debe juzgar como menor infractor. Ujú. ¿Ok? Entonces, la inimputabilidad se da por la minoría de edad, la sordomudez, trastorno mental transitorio o permanente. ¿Ok? Eso es la inimputabilidad, porque no juzga bien su acción y no interpreta bien si está permitida o no permitida por la ley. ¿Ok? Ahora, vamos a tener esto, que es una pregunta que se relaciona con la clase anterior, no con esta directamente, con la clase anterior. Leemos, por favor, eh, aquí.
Nayeli, Sí, profesor. sí. Dice, en el caso del sujeto que por medio del engaño un sujeto mayor de edad obtiene el consentimiento de una menor de edad de 17 años para tener cópula a quien conoció en una discoteca a la que solo asisten personas mayores de edad, se pregunta, ¿en este caso podría operar el delito de estupro? No, por cuanto existe un error en el elemento objetivo de dicho delito. Objetivo de dicho delito. Ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en esa discoteca solamente se encuentran, o a la discoteca solamente pueden entrar personas mayores de 18 años. Entonces, de ahí está viciado, ¿sí? Esta no tendría nada que estar haciendo en el, ¿cómo se llama? En el antro, ¿no? Eh, y de ahí nosotros tenemos, no es estupro, ¿no? O sea, entraría otra clase, ¿no? Otra clase de delito, pero ver también la responsabilidad que se tiene. Pero en este caso, no podría operar el delito de estupro. ¿Por qué? No, por cuanto existe un error en el elemento objetivo del delito. Bueno, y aquí quiero aprovechar con todos ustedes para ver si ya tienen una aplicación que se llama Chat, Chat GPT. ¿Ya lo tienen o todavía no? No. No, Profe, Bueno, sí, pues es la que me fíjense. ayuda en los exámenes. La teoría de los exámenes, ChatGPT, miren, entonces déjenme presentarlo. Miren, hay uno aquí, a ver, ¿sí me ven? No me veo yo. Ahí me ven. Ah, no, pero no se ve. No, no se ve. Bueno, entonces busquen ustedes ahí ChatGPT y entonces yo le puedo preguntar, estupro, ¿qué es el estupro? Vamos a preguntarle aquí, ¿qué es el estupro? Y entonces cuando yo tengo una duda y estoy haciendo mi tarea, ¿no? O me aparece algún delito o algo que yo no sé, pues le meto a ChatGPT y ya entonces ChatGPT me empieza a responder y dice, por ejemplo, acá, el estupro es un delito que se refiere a la práctica sexual realizada con una persona que tiene una edad por debajo de la legal para dar su consentimiento. ¿Ok? Pero en este caso no se podría dar el delito de estupro. ¿Por qué? Porque existe un error en el elemento objetivo. ¿Ok? O sea, No se maestro. presenta, acuérdense, los elementos, ahí voy, Vania, permíteme. Ajá. Los elementos, los objetivos son los que aparecen frente a nosotros, nos permiten identificarlo. En este caso, ¿por qué no se permitía identificarlo? Porque ahí ven ustedes a la muchachita, ¿no? De 17 años con la cerveza. Está en un lugar para mayor de 18 años y está todavía con la cerveza. Entonces, ¿yo qué supongo? Que ellas que Es mayor de edad. es mayor de edad. Ok. Adelante, Vania. No entendía eso de por qué era el elemento objetivo y es porque está en un lugar para adultos, pues. Acuérdense, los elementos objetivos están afuera de nosotros. Calidad del sujeto activo, calidad del sujeto pasivo, bien jurídico, todo eso, ¿no? Elementos subjetivos, obró por dolo, por culpa, están adentro del sujeto. ¿Sale? Ah, ok, ok. Muy bien. Y ahora dice, analicemos el siguiente caso. Ustedes ahorita que les pase las diapositivas, le van a dar clic acá y les va a aparecer el siguiente Word, ¿ok? Les va a aparecer el siguiente Word. ¿Cuál de esas dos, profesor? A ver, déjeme ver, ¿cuál de esas qué? Ah, mira, la primera, la nova, chat GPT. Ahí en el chat, Nayeli ya mandó la imagen de cómo les aparece. Así les aparece la aplicación para el chat GPT que les ayuda si tienen alguna duda, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, preguntamos qué es el estupro y pues ya nos contestó chat GPT qué es el estupro. Bueno, le van a dar ustedes clic acá y los va a mandar automáticamente al análisis de caso de esta semana. Voy a compartírselos. Ustedes me dicen cuando ya se vea, si es que ya se ve.
Me dicen cuando ya se logre ver. Ya. Ya se logra ver. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver mejor, ¿sale? Bueno, las instrucciones. Por favor, Adriana, ayúdame a leer las instrucciones. Bien. Instrucciones. Asiste a la Open Class de semana 5 y participa en la discusión de los casos, pues esto corresponde a la mitad de tu calificación del 50%. Todos resuelven los siguientes ejercicios y súbelos al espacio de la modalidad trabajo final semana 6, 50%. La suma de ambos será la calificación correspondiente, cuyo porcentaje se añadirá a tu evaluación regular. Muy bien, fíjense por qué es importante que lo hagan y lo hagan bien. Porque si lo hacen bien y vinieron a la clase, les voy a poner un 10 ahí. ¿De dónde me lo van a tener que entregar? En la modalidad trabajo final, semana 6. Ahí me lo van a entregar. Ahora, si yo no vine a clase porque vi la clase grabada, no pude venir, bueno, te puedo poner hasta un 5, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tienes 10, te puedes subir hasta 3 puntos en tu calificación final. Entonces es importante que lo realicen y me lo entreguen durante esta semana. Y el caso, pues, versa sobre lo que nosotros ya hemos hablado aquí en la clase. Le empezamos a leer, por favor, Adriana, la antijuricidad. Bien. La antijuricidad es lo contrario a derecho y es un elemento positivo del delito. Por ello, cuando se dice que una conducta es antijurídica, esta es considerada como un delito. Así que para que una conducta sea delictiva, debe fingir las normas penales, es decir, ha de ser antijurídica. En un delito no basta que la conducta encuadre con el tipo penal, se requiere que ésta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación establecidas de manera expresa en la misma. Una causa de justificación es cuando en un hecho, probablemente delictuoso, falta la antijuricidad y se argumenta que no hay delito por la existencia de una causa de justificación, ya que el sujeto ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Transgredir, muy bien, Transgredir. las normas penales. Ajá. Ahora vamos a leer el siguiente caso que habla sobre la antijuricidad y vamos a ver qué es lo que hay que responder. Eh, Víctor, ¿ya puede leer? Yo creo que no, ¿verdad? Adelante, Vania. Ok. El día de hoy aceptamos un caso de defensa penal en el cual se ha cometido un homicidio. Nos llaman para entrevistar a nuestro cliente, el acusado de homicidio, y procedemos a escuchar su redacción de los hechos, en los cuales el cliente nos comenta que la noche anterior observó a una persona intentando entrar a su domicilio brincándose la pared que delimita su propiedad. Al escuchar ruidos, el cliente bajó para ver qué sucedía y efectivamente vio a esta persona ya en su patio intentando abrir la puerta trasera de la casa para acceder a ella, por lo que procedió a buscar con qué defenderse, utilizando para ello un arma de fuego que tenía debidamente registrada a su nombre dentro de las características que permite la ley. Esperó que entrara el presunto ladrón y al verlo dentro de su hogar procedió sin más a accionar su arma de fuego contra el ladrón. Al verlo en el piso inhabilitado y lleno de temor, procedió a vaciar el contenido del arma de fuego, accionando en contra del allanador de su hogar el arma de fuego en 8 ocasiones más después de haberlo inhabilitado. Déjenme subrayar lo importante. Déjenme subrayar lo importante para que lo tengamos. ¿No? El presunto ladrón
Bueno, ¿qué vamos a tener acá? Por ejemplo, Vania, ¿no? Vamos a suponer que Vania está en su casa y es de 2 pisos. Entonces dice que Vania ya estaba acostada, ¿no? Y empieza a oír ruidos en su casa. Y dice, no, esto es raro, ¿no? Esto es raro. Pues bueno, voy a fijarme, ¿no? Se fija en una ventana y ve a un presunto ladrón brincándose la cerca de su casa. Entonces Vania busca con qué defenderse y lo que encuentra es una pistola, ¿sí? Una pistola, encuentra Vania, una pistola. Y entonces Vania baja y ve al otro que ya está intentando abrir la puerta, ¿sí? Y entonces Vania, sin pensarlo más, ¿qué hace? Acciona su arma de fuego contra el ladrón. Acto seguido, el ladrón cae al piso ya inhabilitado y lleno de temor, ¿sí? Y entonces, Vania que dice, no, esto no se queda así. Y todavía saca su arma y en otras 8 ocasiones le dispara, después de haberlo inhabilitado. ¿Se comprendió el caso, jóvenes? Sí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que contestar? Vamos a contestar lo siguiente. Vania, le escucho. Primera Desde, pregunta. ok, desde su perspectiva como abogados, ¿cómo explicarían que si la acción realizada por su cliente, están los dos párrafos juntos? Desde No, son su, separados. Este ok, cuadro y este cuadro. desde su perspectiva como abogados, ¿cómo explicarían que si la acción realizada por su cliente, el imputado por homicidio, es antijurídica o no? Muy bien. Si es una acción antijurídica o no. Y se acuerdan, Vania, precisamente que bueno que lo dice usted, hablábamos de causas de justificación, ¿sí o no? Sí. ¿Qué causa de justificación dirías que podrías tú como defensa de esta que accionó el arma poner? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Cuál podría Legítima ser? defensa, legítima defensa. Exactamente, ¿no? Podría, ok, Víctor, no se preocupes. Legítima defensa. Pero hay que ver, acuérdense, todo lo que opera en la legítima defensa, ¿no? Entonces decimos, ¿es una conducta antijurídica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y ahí lo vamos a ir explicando. Y ahí tenemos otra pregunta. Adelante, Leonardo, la segunda pregunta. En este caso en particular, ¿se podría alegar alguna causa de justificación como defensa del cliente? ¿Podrías alegar alguna causa de justificación, Leonardo? ¿Cuál tú dirías? Pues podría ser legítima defensa, pero pues ya excedió demasiado. Sí, exactamente, no, o sea, dices, bueno, pero tú como abogado vas a decir, bueno, voy a intentarle todavía esta, ¿no? Yo todavía no voy a decir que está desechada la legítima defensa por X cosa, ¿no? Pero tú como Pues a lo abogado, mejor, ¿qué tal se podría alegar que mencionaron que eran dos, ¿no? Superaban el número a la de la casa. ahora, óiganlo bien, ahí estamos en causas de justificación, pero no se les olvide, acá acabamos de ver, ¿qué podría haber pasado, jóvenes? Acá lo tenemos. Que la persona tuviera, ¿qué? Un estrés, Un estrés fuerte una que no la crisis llevó a una crisis de estrés o una crisis de ansiedad. de ansiedad. Acuérdense, ¿ya vieron? Causas de justificación y causas de inimputabilidad. ¿Queda claro? Entonces requiero que ustedes me hagan un diálogo, trabajen con eso, me empiecen a platicar qué es lo que ustedes ya como una defensa, qué es lo que podrían poner. Aunque aquí dice una causa de justificación. Y dentro de las causas de justificación, ustedes ya dijeron cuál es, ¿no? ¿Cuál podría ser, en dado caso, que pusieran una, la legítima defensa, como me lo están platicando, ¿sí o no? Pero pueden argumentar también la inimputabilidad, ¿ok? Entonces por ahí puede venir la reflexión, entró en pánico, en crisis de ansiedad, exactamente, Víctor. Entonces por ahí pueden ir viendo ustedes causas de justificación y causas de inimputabilidad. ¿Queda claro lo que Maestro, requiero en este caso? Mande, Vania.
Una Sí. pregunta respecto del ejemplo que yo había puesto la otra vez con Roberto, creo A ver, que para defenderme le encajaba la llave aquí en el cuello, en la yugular, ujú. ahí. Entonces, ahí usted me dijo que sí aplicaba el de una causa de justificación, pero yo, o sea, aunque yo sepa que ahí es donde muere, soy culpable, soy No, inocente. es que tú dijiste que era algo reactivo, ¿no? Sí, Era para es defenderte. reactivo, sí. Es para defenderte. Acuérdense, causa de justificación, legítima defensa, es un impulso vital. Es nuestra Ah, parte ok, animal. ok, Tú no sabías si le iba a dar directamente ahí, ok, ¿no? ajá. O sea, no tenías esa manera, o sea, acuérdate, es reactivo. Tú no tenías esa manera de prever que le ibas a dar ahí directamente, como le podías haber Y, dado ahí y como por acá o acá. ejemplo, y si lo hace un policía con una Ujú. llave, Sí. lo mismo, el mismo acto. Es lo que nos platicaba el compañero Leonardo la vez pasada, ¿no? O sea, él sabe y está entrenado para que esta parte, miren acá, el tronco no lo puede, tiene que evitar tocarlo, ¿no? Para inmovilizar a alguien, o sea, con un arma de fuego, ¿no? Eso, Leonardo. Le va a tirar a las extremidades, ¿no? Ajá, ok. Ajá. Pero si el delincuente hace esto, ya se movió y le tocó acá, ¿qué hace? Ah, ¿Queda claro? sí, Bueno, entonces, este análisis de caso, jóvenes, les voy a pedir de favor, ustedes me lo puedan entregar en el apartado de, aquí también se los voy a subrayar, en el apartado de trabajo final, semana 6, ¿ok? Trabajo final, semana 6. Ahí es donde se entrega. ¿de qué tan extenso? Ah, pues tú dasle una extensión donde veamos que entendiste, Ok, ¿sale? Donde expongas sí. tus puntos de vista. Ujú. Ahí, ¿ok? Bueno, y entonces, si alguno de ustedes pues, no son de mi clase o los que están en mi clase lo quieren hacer, les pido de favor aquí en las explicaciones me pongan clases estuvieron, ¿no? Si alguien ve la grabación de otro maestro, pues me pongan en qué clase estuvieron y ya yo reviso la lista de asistencia. ¿Ok? No hay problema con eso. Nada más que sí nos ayuda a nosotros los docentes a que nos digan en qué clases en la que estuvieron. Bueno, pues esto ustedes ya lo tienen, les digo, en las diapositivas también está. Pero bueno, entonces, en primer lugar, de las diapositivas, voy a ponerles diapositivas. Recuerden que yo hoy por la noche, terminando la clase, me pongo a trabajar en poderles pasar la grabación de la clase. Hoy yo me pongo a trabajar en poderles pasar la grabación de la clase y también las diapositivas se las mando por correo, ¿ok? Pero, permítanme, ya ahí están las diapositivas. Y las diapositivas están acá. También nosotros tenemos que tener la pregunta de Open Class. Y entonces déjenme abrir mi Drive. Ahí, rapidito, ahorita se las proporciono para que también la tengan de una vez. Y vamos a poner aquí, pregunta de Open Class. Maestro, ¿para cuándo nos puede enviar por correo la presentación? La presentación, yo creo que el día de hoy por la noche ya la tienen, Gracias. ¿vale? Pero les voy a compartir la pregunta de Open Class. Adriana, ¿me apoyas a leerla, por favor? Bien. Pregunta de
Open Class semana 6. Elabora un cuadro sinóptico en el cual presentes el concepto, requisitos y causas de imputabilidad. Utiliza el formato de actividades UTEL y súbela en el apartado de puntos extra. Muy bien. Entonces, eso lo vimos hoy. Concepto, requisitos y causas de imputabilidad para que una persona sea imputable. ¿Ok? Entonces vamos a darle compartir para que de una vez la tengan. Esto también lo tienen en el correo del día lunes, ¿eh? Recuerden, en el correo del día lunes lo tienen. Ok, Leonardo, no te preocupes. Que tengas una excelente tarde. Gracias por estar. La próxima clase, les digo, va a ser el mismo miércoles, pero ahora va a ser a las 8 de la noche, si no mal recuerdo. Ok, esténse pendientes del correo que les mando el día lunes. Ahí les mando el enlace y todo lo demás. Bueno, entonces ya tenemos la pregunta de Open Class. También ahí está. Ahora, pero ya me estoy adelantando, pues vamos a ver acá. Regresamos a las diapositivas. Bueno, y vamos a irnos. Ahí está. Bueno, entonces tenemos las tareas de la semana. Para los jóvenes de actividades, tienen ustedes que contestar el examen de la semana 6. Para los de exámenes, el examen 6. Para los jóvenes de actividades, tienen que hacer su participación en el foro 3 de la segunda etapa. Ya saben, aquí le dan y automáticamente los manda todos los enlaces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me está cargando, creo, el foro 3, ¿no? Bueno, le van a dar clic en estos y ahí es donde los va a ir llevando. Los jóvenes de actividades me tienen que entregar la tarea de la semana 6. También tenemos acá los puntos extra. Acuérdense, pueden entregar evidencias de aprendizaje, entregables y preguntas de Open Class. Recuerden que tienen derecho a 5 actividades de puntos extra. Algunos jóvenes ya cumplieron esta semana 5 sus 5 actividades y ya descansan de esta actividad. Algunos otros les faltan todavía de hacer 2 o una actividad, pues ahí es momento de hacerlo. Y también recuerden que tienen que hacer el análisis de caso, que ahorita lo vimos, y se sube en el apartado de calificación final o de trabajo final en la semana 3. Ahora, algunos avisos importantes. Autocalificables, ya esta semana tienen que estar los 5 autocalificables hechos, ¿ok? Las actividades de puntos extra, nos encontramos en la semana número 6. Terminen de hacer sus 5 actividades de puntos extra esta semana. Hagan el análisis de caso, les ayuda. Si no tengo el 10, si tengo un 5, si tengo un 2, algo les ha de ayudar. Hagan el análisis de caso, por favor. Y ahora, el examen de recuperación. Algunas personas en específico recibieron la semana pasada un correo que les mandé en el cual les informo de un examen de recuperación. Ese examen no aplica para todos, ¿ok? No aplica para todos, específicamente para algunos alumnos que van muy atrasados. Los demás seguimos trabajando y vamos a terminar con éxito esta materia, ¿ok? No sé si exista alguna duda respecto a todo esto, jóvenes. No, profesor, gracias. Ninguna, Adriana. ¿Los demás? De nada. ¿Los demás? Ok, Víctor, el miércoles a las 8. Si ya no hay ninguna duda, jóvenes, quiero decirles que ha sido un gusto enorme para mí el estar con ustedes.
vamos a trabajar y vamos a terminar muy bien. La próxima semana nos vemos a las 8 de la noche el miércoles. Estoy para servirles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden contactar por el mensajero. ¿Sí? Que pasen una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Me dio mucho gusto estar con ustedes.